Nuestra actividad del día de hoy. El Instituto Freudiano para el Estudio de las Prácticas Psicoanalíticas se encuentra muy contento de tenerlos a todos ustedes aquí, muy contentos de presentar el libro de Fernanda Magallanes, un libro más de su prolífica bibliografía. Y vamos a comenzar un poco diciendo una cita de Freud de 1933, en donde dice: si ustedes quieren saber más acerca de la feminidad, inquieran a sus propias experiencias de vida o diríjanse a los poetas o aguarden hasta que la ciencia pueda darles una información más profunda y mejor entramada. Me parece que Fernanda es lo que está haciendo. Poder dar más lugar a la profundidad de cada uno de los elementos que ella trabaja. Después de 90 años se ha derramado tinta sobre este tema. Fernanda nos trae una lectura rigurosa: cómo construir a la mujer como sujeto. Pretende una transformación política de conceptos heterosexuales. Hay sistemas que no alcanzan a describir todas las formas de hacer lazo, nos dice Fernanda, y hace propuestas interesantes. Ofrece un aporte al psicoanálisis desde una perspectiva crítica que articula género, corporalidad y simbolización. Hasta el momento, el psicoanálisis parece estar reproduciendo silencios políticos, olvidando su efecto emancipatorio. Reflexiona sobre el juego no como un espacio transicional, sino transgresor, que rompe y abre a la creatividad, pero advierte que también puede quedar atrapado en dinámicas normativizantes. Propone nuevas vías de simbolización más allá del Edipo, pensando en un cuerpo sexuado, descentrado del modelo normativo. Enriquece la práctica analítica al incorporar una dimensión feminista y política, hoy para pensar el cuerpo y la sexualidad. Propone caminos para pensar representaciones nuevas del deseo. Médula del psicoanálisis. Gracias, Fernanda. Gracias. Para comenzar con los comentarios acerca del libro, vamos a empezar con el comentario de Paco Anguiano, de Francisco Martín Anguiano Castillo, alias Paco Anguiano, quien es licenciado en psicología, maestro en educación superior, practica el psicoanálisis en consulta privada. Ha sido ponente en congresos, conferencias, cursos y seminarios a nivel nacional e internacional sobre temas relacionados con la diversidad sexual, el género y el psicoanálisis. Así, también ha publicado algunos artículos sobre estos mismos temas: un psicoanálisis abierto a lo queer, lo femenino en transición, retos ante la clínica de la transgeneridad, sexualidad en hombres sexuales y gays, influencia cultural y machismo. Psicoanalista en formación en IFEP. Gracias, Gris. ¿Sí se escucha bien así? ¿Me acerco más? Bueno, eso no es psicoanálisis. Esa era una de las frases que yo decía a inicio de la década de los 2000, cuando mi jefe de ese entonces en el DIF, Miguel, hablaba de un tema que era desconocido para mí: el género. Él principalmente hablaba sobre la violencia y su relación con el género y de la importancia de tener una perspectiva de género. Yo no sé si mi incipiente formación psicoanalítica hacía que viviera como amenazante una teoría que me parecía ajena y que no entendía, o que hacía falta una Fernanda Magallanes para ayudarme a poder articular ambas teorías de una manera tan brillante como ella lo hace. Aunque en estos más de 20 años ha habido una proliferación de publicaciones donde el psicoanálisis ha podido conversar, aportar y aprender de otros discursos, entre ellos los estudios de género, la teoría queer, etc., al mismo tiempo parece como si no hubieran transcurrido 2 décadas
y todavía encontramos discursos en algunos círculos psicoanalíticos o en ciertos psicoanálisis en donde se sigue pensando el tema del género como algo ajeno al psicoanálisis, como algo abyecto. Por eso se vuelve necesario leer a Fernanda. Eros Violeta, su nuevo libro, es un trabajo que reúne 4 investigaciones que forman un marco teórico complejo y crítico sobre las tensiones entre el psicoanálisis, el feminismo y las políticas del cuerpo. Eros Violeta no es un libro más sobre psicoanálisis y feminismo, es más bien una intervención que atraviesa el campo psicoanalítico desde dentro. Lo conoce, lo habita, pero también lo cuestiona, lo sacude y lo resignifica con una sensibilidad tan rigurosa como poética. Desde la introducción, Fernanda nos advierte que este no será un recorrido pacífico por los grandes conceptos del psicoanálisis. Será, en cambio, un intento de interrogar sus presupuestos, sus lógicas dominantes, sus puntos ciegos. Su objetivo no es destruir al psicoanálisis, sino reimaginarlo desde sus márgenes, desde los cuerpos heridos, desde el goce abyecto, desde la memoria encarnada, justamente para que sobreviva, para que siga vigente. El libro reúne 4 ensayos más un apéndice que pueden leerse de forma independiente, pero que en conjunto componen un gesto político y clínico sostenido, una invitación a pensar una imaginación corpóreo-política, una forma de simbolización que no repita las lógicas fálicas ni se limite al Edipo como única vía para ser sujeto. En el primer ensayo, Fernanda hace un recorrido por el concepto de Eros en Freud, desde que éste era mencionado solo como una fuerza o energía sexual, hasta ser conceptualizado como una fuerza de ligadura que opera en su mixtura con la muerte en repetición, y como parte de un programa cultural que, como dice ella, corresponde al entramado edípico del patriarcado. En este trabajo se rescata a Sabina Spielrey, la psicoanalista, no la amante de Jung. Sabina, la que su propuesta teórica en torno a la relación de tensión que la muerte mantiene con Eros, incluida en su texto La destrucción como origen del devenir, influyó significativamente en Freud, aunque éste solo le haya dado una mención en un pie de página. Fernanda también introduce el concepto de masoquismo erotopolítico para describir cómo el placer y la autodestrucción se entrelazan en la formación del yo y en la subjetividad cultural, dentro del entramado patriarcal. Este análisis nos invita a repensar las formas en que la cultura modela nuestras experiencias eróticas y subjetivas y abre grietas para imaginar otras modalidades posibles del erotismo y la resistencia. El segundo texto fue para mí uno de los más potentes. Fernanda explora cómo los conceptos de abyección, juego y sublimación operan en la cultura y en el proceso de devenir sujeto, el cual no es solo psíquico, sino político. Siguiendo a Kristeva, a Kristeva y a Butler, aborda la noción de abyección, ese mecanismo primitivo que en los primeros tiempos, previos a la constitución del yo, se encarga de expulsar lo que le resulta amenazante al sujeto y así crear barreras que no terminan de ser suficientes para diferenciar objeto y sujeto hasta que el narcisismo del infante termine de constituirse. Este mecanismo de abyección, como vemos, es la condición para que el sujeto se separe del objeto, pero también para que juegue y sublime, pues lo no representado empuja al sujeto a representar. Es interesante la propuesta de Fernanda de pensar la sublimación como una práctica hospitalaria, donde lo que estaba abyecto o desalojado del territorio del yo es alojado por éste en un lugar que no le pertenece. En la sublimación, el yo se convierte en un anfitrión que roba un espacio para hospedar una fuerza sexual parasitaria que se convirtió en un digno huésped, dando por resultado pensar la sublimación como la operación por excelencia de la hospitalidad. Esto no solo es interesante para entender los tiempos de constitución del psiquismo, sino las implicaciones políticas de estos procesos en términos culturales que pueden terminar
en procesos de desubjetivación, pues, como dice Butler, lo que sucede cuando lo que se hace abyecto son otros seres humanos, otros cuerpos, es que terminan apareciendo fenómenos como el racismo, la homofobia, y yo diría también la islamofobia, el clasismo, la misoginia, la xenofobia y el antisemitismo. O sea, aquellos grupos de personas que simbolizan a ese otro que es imaginariamente amenazante. La heterofobia en términos de Sabater. Por eso, aunque la exclusión a través de la abyección sea un mecanismo fundacional del sujeto, entramado en la génesis del yo, resulta necesario ir en otra dirección, hacia la inclusión, aunque resulte por lo anterior un trabajo más elaborado para el sujeto. Se trataría, en palabras de Silvia Bleichmar, de recomponer el pacto intersubjetivo, o sea, la tarea clínica, ética y social de restituir lazos que permiten al sujeto reconocerse a sí mismo y a los otros como sujetos, como semejantes, como interlocutores posibles. Se trataría, diría yo, de convertir al diferente en semejante. En cuanto a la sublimación, Fernanda se pregunta si el proceso de sublimación no se realiza sin los ideales, perdón, si el proceso de sublimación no se realiza sin los ideales simbólicos que operan en la época, ¿qué pasa cuando estos ideales no protegen contra la violencia y no solo tienen la abyección de otros como impronta de su gestación, sino también como aspiración? ¿Qué sucede ahí? Fernanda articula esta experiencia con los conceptos de juego y sublimación y nos propone imaginar una sublimación no edípica, no orientada hacia el ideal del yo ni hacia la aceptación normativa, sino hacia lo que ella llama una resignificación radical del poder patriarcal. El juego entonces se convierte en un acto político, un espacio donde lo abyecto puede tener lugar, donde el cuerpo puede ensayar otras posibilidades de sentido. En la clínica, esto nos convoca a no buscar simplemente la normalización del deseo, sino a acompañar la invención subjetiva que brota desde el margen, desde el exceso, desde lo impropio. En el tercer trabajo, Fernanda escribe desde su deseo de escribir, sin miedo, sin desmentir ni negar el malestar fundado en la distribución sexogenérica, sistema que produce la opresión y la exclusión de cuerpos y deseos diversos, y por supuesto, creando efectos en la subjetividad. Por eso habría que desmontarle. En este potente texto, Fernanda canaliza un rayo violeta para iluminar las sombras del psicoanálisis patriarcal, un rayo que atraviesa el cuerpo femenino, ese dark continent que Freud describía, y le da luz desde dentro, sin necesidad de pasarlo por el filtro de la ley fálica. Fernanda hace una crítica a la falicización del lenguaje y la exclusión histórica de lo femenino y reivindica justamente esas voces que han desafiado la heteronormatividad y el sistema sexogénero, invitando a repensar el psicoanálisis desde una perspectiva feminista radical. Por eso es un gusto ver desfilar voces como las de Luz Irigaray, Monique Wittig, Virginie Despont, Judith Butler, Gail Rubin, Rita Segato, Letizia Glosser Fiorines, Siobhan Guerrero, y voces disidentes y críticas del psicoanálisis, pero de las que se vuelve necesario escuchar o leer, como las de Paul Preciado y Didier Eribon. Fernanda recupera estas voces no como autoridad, sino como resonancias de un pensamiento que permite canalizar lo impensable, dejarse afectar por lo que no encaja, por lo que no tiene nombre. Desafía la estructura misma del lenguaje simbólico tal como lo hereda el psicoanálisis. Se pregunta, ¿qué simbolizaciones son posibles fuera del Edipo? ¿Qué formas de goce, de vínculo, de deseo podrían imaginarse si dejáramos de pensar el cuerpo como un enigma a descifrar, como algo que hay que traducir, y comenzáramos a escucharlo como fuente de invención? Es por eso que se vuelve necesario un psicoanálisis que no reproduzca las categorías binarias y excluyentes, sino que abrace la pluralidad de cuerpos, deseos e identidades.
En un contexto como el mexicano, donde la violencia de género es una emergencia, esta crítica se vuelve una urgencia ética y política. Finalmente, en el cuarto artículo, Fernanda hace un alegato contra la matriz androcrática del símbolo que estructura el orden simbólico patriarcal. Repasa la evolución del concepto de símbolo en Freud, desde el símbolo némico hasta su adscripción al complejo de Edipo, y cómo esta estructura simbolígena normativiza la diferencia sexual y excluye a quienes no encajan en ella. Denuncia que esta matriz simbólica no solo excluye, sino que puede eliminar cuerpos, como muestran las desapariciones y los feminicidios, así que propone abrir la clínica y la teoría a formas de simbolización que trasciendan al Edipo y permitan la inclusión, la diferencia y la justicia simbólica. Eros Violeta es un llamado a repensar el psicoanálisis desde su raíz, para que no sea cómplice de las violencias estructurales y se convierta en un espacio de resistencia, creatividad y emancipación. Es una invitación a escuchar los cuerpos disidentes, a abrir grietas en el lenguaje y en la clínica y a construir una potencia sensoriopolítica que abrace la pluralidad y la diferencia. Yo los invito a dejarse afectar por este Eros Violeta y que esta obra genere en ustedes, como en mí, una invitación a un diálogo abierto, crítico, enriquecedor y esperanzador que nos permita avanzar hacia un psicoanálisis más plural, político y sensible a las realidades actuales. Muchas gracias. Gracias, Paco. Ahora vamos con el comentario de Alejandra Uscanga Castillo, quien es psicóloga con una maestría en psicoterapia general en la Asociación Psicoanalítica Mexicana, formándose como psicoanalista en la misma institución. Ha sido docente de licenciatura en psicología y de maestría en psicoterapia psicoanalítica y actualmente es concurrente en el Instituto Freudiano para el Estudio de las Prácticas Psicoanalíticas. Gracias. Bueno, gracias. Buenas noches. Bueno, yo hice un texto que me había salido mucho más extenso, lo tuve que ir recortando, se me quedaron muchas cosas fuera de diálogo que me evocó el libro, entonces bueno, vamos a ver. Bueno, una Morfea, porque ha habido varias y esperamos haya muchas más, nos ofrece una píldora violeta. La Matrix que nos invita a confrontar es la que Monique Wittig define como el pensamiento heterosexual y Judith Butler llama matriz heterosexual. Como toda Matrix, está entretejida en toda creación humana y el psicoanálisis como teoría y práctica también lo es. Así es que se extiende la mano y vemos la píldora. ¿La tomamos? ¿Cuáles serían las consecuencias? Eros Violeta es el último libro de Fernanda Magallanes, que compendia varias investigaciones alrededor de los temas de psicoanálisis, feminismo y potencia sensoriopolítica. Es un libro compacto, por lo que tiene una densidad que requiere tiempo de lectura y elaboración. De este modo, esta es solo una primera aproximación, pero vendrán otras, seguramente con más preguntas. El libro está dividido en dos partes. En la primera, Fernanda incluye textos que versan sobre Eros, psicopolítica y la limitada potencia del juego y la sublimación. En la segunda, alega directamente por erradicar un psicoanálisis sin feminismo y por la posibilidad de reimaginar un cuerpo frente al embrollo sexo-género. Desde el planteamiento de los capítulos puede verse que es un libro en que la voz va subiendo de volumen, llegando a un clímax en el capítulo 3 con una voz potente, afirmativa, y terminando con una propuesta firme. La introducción tiene como palabra conductora la de política. Empieza la incomodidad. Mucho del cuestionamiento que se hace a estas posturas que se acercan a temas de disidencias sexuales, descolonialidad, racismo, clasismo, etcétera, parten del principio de que el psicoanálisis es neutro, apolítico, por lo que nada tendría que ver con estos temas. Así que la primera pregunta a plantear sería, ¿qué entiende Fernanda por el compromiso o por el posicionamiento político del psicoanálisis?
Desde mi punto de vista, desde que el psicoanálisis cuestiona la tendencia a la normalización de los sujetos, desde que propone la búsqueda de lo genuino más allá de las imposiciones, desde que apuesta por el lazo libidinal, aunque cruce por el reconocimiento de lo destructivo, desde que el analista asume un lugar de presencia y escucha que apertura lo no dicho, lo no decible, lo no pensado ni pensable, es ya una apuesta política, que no quiere decir ideológica. Ahí la diferencia, y creo que es, o sea, muy importante esta diferencia. En el primer capítulo, Eros y el masoquismo erotopolítico, Fernanda hace una investigación del desarrollo del concepto de Eros en la obra freudiana. Señala un punto de inflexión a partir de Más allá del principio del placer, texto que identifica con una importante influencia poco reconocida de Sabine Spielrein y su texto La destrucción como origen del devenir, de lectura indispensable tanto para el rescate de las pioneras psicoanalistas como para el estudio sobre la imbricación muerte-destrucción, vida-creatividad. Es esta imbricación la que Fernanda desarrollará en este capítulo. La propuesta es que a partir de la aparición del masoquismo erógeno, el dualismo libido-destrucción cae. El dualismo cae a partir de la aparición de este concepto, o más bien este concepto establece el intrincado problema de la imbricación de ambos elementos en todo lo vital, incluso en algo tan esencial como recargar el cuerpo propio, como dice la autora. Fernanda nos propone pensar Eros como una modalidad de escritura, a través de la cual el cuerpo se significa en la cultura, pero también desde la cultura y para la cultura, siguiendo vías específicas de significación culturalmente aceptadas y reguladas en el sujeto vía la represión. Para la autora, a partir de 1920, Freud complica la cuestión al volver Eros pulsión, fuerza de trabajo a la que además añade el concepto de pulsión de muerte. Eros para crear destruye, nos dice la autora. ¿Es Eros el que destruye o quien requiere de la destrucción para crear? No obstante, parece que Fernanda nos propone pensar Eros, cito, como pulsión de vida mezclada con pulsión de muerte, y que en repetición busca un continuo retorno a un estado inorgánico a través de un camino circular, cierro cita. Señalando cómo Freud establece la inseparabilidad de la destructividad, nos lleva a cuestionarnos, lo que creo es el elemento medular de este capítulo, cuáles serían las consecuencias mortíferas implicadas en el adscribirnos a la cultura por esta vía. Fernanda propone el término masoquismo erotopolítico para señalar este entramado entre vida y destructividad y cuestionar sus consecuencias. ¿Hay otro entramado posible? La ternura es revolucionaria, frase que desde hace años acompaña a los movimientos feministas, planteando la posibilidad de relacionarnos no desde la rivalidad, la competencia, la exclusión y la lucha por el poder, sino desde la colectividad. ¿Es esta una posibilidad ante la reflexión que se impone cuando introduce en términos críticos el masoquismo erotopolítico? Pienso en Marie Langer y en otras psicoanalistas y en su constante esfuerzo por rescatar la agresividad de la mujer madre, en el caso específico de Marie Langer. Asimismo, recupero a Luis Martín Cabré, que haciendo una lectura contemporánea de Ferenczi, afirma que la ternura incluye a la agresión. En el capítulo Abyección, Juego, Sublimación, bases para una resignificación radical de las lógicas de poder patriarcal, la autora propone que para devenir sujeto, la abyección, el juego y la sublimación son fundamentales. Este devenir es un proceso político en el que el cuerpo es afectado no solo por su biología, sino por la manera en que éste representa a la cultura y es representado por ella, quedando como archivo de prácticas culturales y políticas de las que no es del todo dueño. ¿Es esta la inicial crueldad de la cultura? Así, propone el psicoanálisis como central para preguntar ¿qué del sujeto es capaz de formularse una pregunta crítica frente a estas lógicas de poder que lo adscriben a la cultura? Pero advierte, siguiendo a Butler, que no necesariamente se llegará al resultado esperado, ya que a menudo se repiten las prácticas imperantes. Reflexionado sobre los entramados culturales y su impacto en la estructuración psíquica, introduce la noción de abyección, retomando a Julia Kristeva, para definir la forma en la que el poder y la cultura constriñen desde el inicio, marcando el espacio en el que el sujeto, un cuerpo, será inteligible. Sería la abyección la que establece las bases para el juego y la sublimación con sus condiciones tanto de iterabilidad como de diferencia,
lo que establece así ciertos márgenes de libertad en el sujeto. Es este mecanismo de expulsión y repulsión de lo que resulta amenazante frente a la ausencia de función simbólica lo que establece las primeras barreras del sujeto. Fernanda plantea la necesidad de mantener abierta la herida de la abyección para poder sublimar, ya que es lo no representado lo que impulsa a representar. Se pregunta qué pasa cuando son otros seres humanos los que se hacen abyectos. Sería complicado para mí pensar que esto podría ser diferente si consideramos la abyección como mecanismo primario de estructuración. ¿Cómo no hacer a los otros abyectos cuando esos otros serían necesarios para comenzar a poner las barreras del sujeto? Así parecería inevitable que se forme el dominio de lo no inteligible. ¿Pero sería la exclusión la única forma de salvaguardar la noción de identidad? ¿Es la abyección la única vía de pensar la fundación del sujeto? Pienso en la propuesta de alteridad como diferente a otra edad que Simone de Beauvoir, por ejemplo, traza en algunos de sus textos como para una moral de la ambigüedad. Pero Fernanda piensa la alteridad como una posibilidad secundaria, ya que implicaría la inclusión que necesariamente sería posterior a la génesis del yo. No lo sé, tal vez Winnicott plantearía la abyección como un resultado defensivo ante la falla del sostén. También Bion plantea la exclusión de elementos bizarros ante la falla en la función de contención y metabolización primaria. Pero bueno, esto requeriría más investigación de mi parte. Tal vez valdría la pena seguir discutiendo estas ideas. Al hablar de sublimación, se asienta con fuerza la idea del placer que encuentra el artista en la transformación del objeto, que sin embargo, cito, no se realiza sin los ideales simbólicos que operan en la época, cierro cita, iterabilidad y diferencia. En este sentido, Fernanda plantea el cuestionamiento sobre los ideales que protegen a la cultura y los que no lo hacen. ¿Cuáles serían estos ideales que no la protegen? ¿Es que hay ideales que no protegen a la cultura? ¿O más bien nos enfrentamos con ciertos entramados culturales que requieren de ciertos ideales específicos para sostenerse? Es decir, el hecho de que haya cuerpos abyectos, que es una práctica cruel, podría ser el resultado de un ideal necesario para sostener una cultura particular, la matriz heterosexual que se está tratando de cuestionar. Rescato en este sentido sus siguientes cuestionamientos. Cito, ¿es la sublimación la posibilidad de resignificación política por excelencia? Y si los ideales de la cultura son crueles, ¿qué hace el objeto sublime con ese ideal? ¿Reproduce o transforma el ideal? Cierro cita. Es aquí donde introduce el juego como invención creativa frente a la reiterada violencia de la cultura, pero que también queda delimitado por lo que en él se repite. Esta delimitación es la que lleva a Fernanda a plantear su potencia limitada. ¿Ascribe esta limitación también a la sublimación? ¿Puede esta limitación ser empujada por una mirada a otra, la del analista, por ejemplo, que le otorgue una potencia diferente a lo que el sujeto produce jugando y sublimando? En este sentido aparecen los videos y documentales de Francis Alice, por ejemplo, ¿no? El final del capítulo es esperanzador, cito, tomar los espacios que habilitan la capacidad de pensar, darle hospitalidad a la metáfora como quizá el modo más radical de resistencia ante las lógicas imperantes del poder, cierro cita. ¿Y no es eso idealmente a lo que aspira un espacio analítico? El primer capítulo de la segunda parte, canalizando un rayo violeta, luz dentro y fuera del continente oscuro, es un alegato potente. Denuncia a aquellos que experimentan repulsión al ser confrontados con estas ideas, ya que a nadie le gusta la posibilidad de perder sus privilegios. Cita a Luz Irigaray y su crítica centrada en el lenguaje y en la falicización del significante. Y si bien el falo no es el pene, es un término que tiene en su cadena asociativa una innegable relación con este. Cito a Fernanda. Seguir nombrando fálico a un significante, a pesar de que no se trate del pene, no deja de ser producto de una historia de la memoria administrada en términos discursivos patriarcales. Cierro la cita. Así creo pasa con otros términos, padre, madre, masculino, femenino, castración, etc. ¿No nos llama la atención que cuando son usados solemos hacer una nota al pie señalando lo que queremos decir? Decimos madre y acotamos, o cualquiera que haga la función primaria. Y así ocurre con los demás. Si bien es fundamental reconocer la amplitud y profundidad conceptual de estos términos, también creo que es fundamental que podamos cuestionar su origen, la cadena asociativa a la que pertenecen, y confrontarnos con las posibles consecuencias de esto.
Fernanda señala que el malestar cultural fundado en la opresión de la distribución sexogenérica tiene consecuencias demasiado graves como para desmentirlo. De forma franca, compara los papeles que la feminista Marcela Lagarde ha descrito de las mujeres con explicaciones psicoanalíticas en torno a la feminidad y lo femenino, aunque anotemos al pie, otra vez la nota al pie, que lo femenino no implica un cuerpo biológico, sino que refiere a una posición frente al deseo. Incluso pensar en las salidas de la mujer del complejo de Edipo, donde solamente una sería la normal, desear un hijo del padre, es una posición teórica que es importante reflexionar. Declara Fernanda con contundencia. El malestar es cultural y el sistema sexogénero es su cómplice. Por eso hay que desmontarlo. Cierro cita. Desmontarlo. Incomodidad. ¿Montar qué en su lugar? ¿Y cómo hacerlo? La autora nos propone deshacer la idea de feminidad como aquella que siempre pasa por ser objeto de deseo o que va más allá del goce fálico, pero siempre en relación a este. Expone críticamente la manifestación de esto en el mito fundacional cultural de Freud, Tótem y Tabú. Afirma que Freud supo describir a la perfección el contexto, pero que en vez de cuestionarlo, propuso su reiteración a partir del complejo de Edipo, universalizándolo y sosteniendo una política opresiva para los cuerpos femeninos. Las consecuencias de esta opresión serán singulares, pero parten de unos cimientos en el sistema sexo-género que es fundamental cuestionar, y agregará: si es necesario transformar la teoría, hagámoslo. Ahora, ¿esto es lo único que dice el psicoanálisis? Por supuesto que no. Y es debido a esto que la autora se embarca en esta batalla contra los sesgos heteronormativos de este, porque tiene muchos espacios de producción creativa de la diferencia. Si no, el psicoanálisis ya se habría extinguido, como miles de sus detractores han vaticinado desde su inicio. ¿Sería entonces el psicoanálisis o son ciertas prácticas psicoanalíticas las que reiteran estos sesgos heteropatriarcales? Me parece que Fernanda apunta doble. Afirma que hay un sesgo heteronormativo en la teoría psicoanalítica como producto de una matriz heterosexual, que encuentra, gracias al juego y a la sublimación, elementos tanto de iterabilidad, que hay que cuestionar, como de diferencia, que hay que promover. Pero también denunciará ciertas prácticas psicoanalíticas más vinculadas a la singularidad de quien ejerce. De este modo, propone una crítica a los conceptos de la teoría psicoanalítica de los cuales hacemos las notas al pie. Ella profundizará en lo femenino. La propuesta no es ideologizar a quienes acuden buscando un espacio analítico, sino cuestionar el propio dispositivo de escucha, tratando de identificar los sesgos heteronormados que pueden estar implicados en nuestro cuerpo teórico y afectarían la escucha del material. Si bien es usual que ante estas críticas se responda que esta sería una lectura estrecha de la teoría psicoanalítica o del complejo de Edipo, el acercamiento a algunos textos que abordan la cuestión nos confrontan no solo con esta lectura metafórica del Edipo, que es indispensable y válida, sino con la asunción de roles, con sus valores asociados en torno a lo específicamente femenino y masculino. Y si bien estas posiciones pudieran no quedar rígidamente asociadas a un cuerpo en específico, los ejemplos que vemos, tanto en la obra freudiana como en intercambios entre psicoanalistas de diversas orientaciones, suelen decantarse hacia esto. No es absoluto, pero sí suele saber una tendencia hacia esto, ¿no? Fernanda asegura que el psicoanálisis, como experiencia que posibilita la movilización significante, abre posibilidades más allá de la reiteración heteronormada. Sin embargo, estas posibilidades tendrían que cruzar por lo heteronormado que existe en la teoría psicoanalítica. Cito a Fernanda: yo creo que el psicoanálisis abre un modo de escucha que necesitamos rescatar, pero si la justicia testimonial que el psicoanálisis aporta cae por sostener citas de Freud o de cualquier señor psicoanalista, entonces habrá que inventar una nueva práctica. Cierro cita. Con estas propuestas llegamos al último capítulo, alegato por una simbolización más allá de la... donde la quiere revolcar. Inicia con una declaración fuerte. Cito: sostengo aquí que el orden simbólico tiene una estructura patriarcal ligada a las leyes del parentesco, cierro cita, y propone nombrarlo matriz androcrática del símbolo, un orden edípico que para sostener la heteronorma hace abyecto lo otro, siendo este el origen de la crueldad simbolizada.
De este modo, la violencia no queda solo depositada en lo pulsional y en la falta de represión, sino que se plantea como elemento perpetuado por la estructura simbólica cruel en la que nos desenvolvemos y que marcaría los derroteros de esa expresión pulsional. Fernanda subraya que reconocer esta estructura no quiere decir que así deba operar, y mucho menos que sea un ideal del psicoanálisis, lo que necesariamente lleva a plantear: ¿es la posibilidad de simbolización en sí misma patriarcal? ¿Sería posible imaginar otros órdenes simbólicos? El orden simbólico es, al final de cuentas, de creación humana. Siendo así, es fundamental preguntarnos si el mismo está estructurado a partir de la desigualdad y la abyección, y si es posible identificar la repetición de estos elementos en sus producciones, donde el psicoanálisis podría quedar implicado, lo que nos atravesaría de formas que es importante explorar. Fernanda nos invita a recorrer el concepto de símbolo, proponiendo un primer momento en la teorización freudiana, donde el símbolo forma parte de un grupo psíquico que sigue el contenido de la representación, que carga consigo la memoria de un hecho y por tanto sigue un camino singular. El símbolo no expresaría un contenido, sino que indicaría un acontecimiento traumático. Posteriormente señala una segunda propuesta de operación simbólica en la que al inicio de la vida psíquica siempre habría un elemento reprimido, el objeto de satisfacción ausente. Esto origina la primera operación simbólica que permitiría representar lo ausente y comunicarse con el otro. Hasta aquí, subraya la autora, el proceso de simbolización sigue refiriendo a un contenido narrativo o biográfico individual, de inscripción de la singular primera experiencia de pérdida. En la descripción de este proceso, ¿se identifica lo heteropatriarcal que Fernanda nos ha llevado a cuestionar? ¿Sería este proceso de simbolización en sí mismo heteropatriarcal, o podríamos pensar que es capturado por este orden? Y si es capturado, ¿tenemos la posibilidad de rescatarlo mediante estos cuestionamientos con el fin de dotarlo de nuevos contenidos simbólicos? La misma Fernanda afirma que en Freud, cito, no se puede del todo capturar cómo se entabla el lazo entre símbolo y parentesco, cierro cita. No obstante, más adelante en su obra, este lazo queda instituido. Para la autora es la introducción del complejo de Edipo lo que marcó una importante diferencia a la hora de pensar el símbolo. Así vemos un cambio en la concepción de símbolo en la obra freudiana, pasando de ser algo que transponía una vivencia traumática inconsciente en su sentido narrativo singular a un elemento descifrable bajo el contenido de un entramado, que sería el Edipo y sus consecuencias. Fernanda nos exhorta a recuperar el primer concepto de símbolo en la obra freudiana. En este sentido, presenta, por ejemplo, la viñeta de Roberta, me parece. A partir de este punto, la autora hace un recorrido por la matriz simbólica edípica y sus consecuencias estructurales. Ahora bien, ¿no podrían ser articulables estas dos concepciones del símbolo? Puede pensarse en este elemento descifrable bajo un entramado particular, como proveniente de la introducción del sujeto en la cultura, mientras también se considera la marcha del proceso simbólico en relación a la vivencia singular, es decir, como un entretejido. Fernanda sostiene que Freud, con humildad epistémica, no dejó de oscilar entre el carácter universal de los símbolos y su manifestación singular. ¿No sería esta una postura paradojal a sostener y tolerar en el psicoanálisis? ¿Sería esta postura la que nos permita cuestionar lo cultural normalizador de la formación de símbolos y al mismo tiempo rescatar su parte singular con su potencial vertiente creadora? Matrix no termina con la destrucción de la matriz alienante, sino con una negociación que permite un nuevo equilibrio. La búsqueda de hacer consciente el entramado que nos aliena, pero que al mismo tiempo nos da pertenencia, se sigue haciendo desde adentro. Así parece que de momento seguiremos buscando nuevas negociaciones y equilibrios que permitan cuestionamientos liberadores y escuchas revolucionarias. Hay escuchas así dentro del psicoanálisis, pero para que sigan imperando el trabajo de seguir tomando píldoras violeta y de otros colores, porque el sistema de opresión tiene múltiples caras, será fundamental. Cito a Fernanda para cerrar el texto. Conozco otras formas de psicoanálisis que promueven justicia testimonial por medio de una escucha abierta que le dé prioridad a la palabra del sufriente, y por lo mismo sigo en el camino de la escucha. El psicoanálisis requiere ser una práctica liberadora, ya que trata con el sufrimiento de las personas, y eso es cosa muy seria. Gracias.
Bueno, pues tenemos estos dos comentarios al libro de Fernanda, ¿no? Muy prolíficos, de hecho. Y como se pueden dar cuenta, el libro mismo da la posibilidad de una serie de cuestionamientos y de trabajos. Es un libro para ser trabajado realmente y para abrir caminos de investigación, como ella misma lo propone. Y bueno, al final voy a presentar a la invitada de honor, quien se dedica al psicoanálisis, es autora de los libros Psychoanalysis, The Body and the Oedipal Plot, ¿Qué quiere una mujer?, Lo femenino en psicoanálisis y ahora Eros Violeta, además de múltiples artículos y capítulos en libros colectivos. Ha impartido conferencias, cursos y talleres en diferentes grupos en México, Argentina, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Alemania, Inglaterra y Uruguay. Su investigación teórica se desarrolló por mucho tiempo dando seminarios en la Universidad Iberoamericana, participando del grupo Filosofía y Psicoanálisis como Fronteras Críticas de lo Político, UNAM, y en el Círculo Psicoanalítico Mexicano, impartiendo seminarios de diferencia sexual, feminismo, psicoanálisis y escritura disidente. Actualmente trabaja investigando de forma independiente. Es doctora en filosofía, arte y pensamiento crítico por la European Graduate School, donde se graduó con honores bajo la dirección de Judith Butler. Tiene una maestría en psicoterapia por la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Realizó una residencia clínica en el Personality Disorders Institute del Hospital Weill Cornell con Otto Kemper y otra académica en The New School for Social Research. Ha trabajado en diversas instituciones de salud mental, así como en su práctica privada. Además, es una colega, amiga muy querida de todos nosotros. Gracias. Pues bueno, ¿Qué quieres decir algo, Per? ¿O de quieres? repente todos, ¿Eh? todos los micrófonos aquí. Para ti. Bueno, pues qué gusto me da estar aquí con ustedes. Yo me siento sinceramente honrada de compartir este espacio con mis amigos y colegas del IFEP, un grupo de psicoanalistas a quienes admiro profundamente por su compromiso ético, teórico y clínico con el psicoanálisis. Conozco a muchos psicoanalistas por fortuna y puedo decir que para mí este grupo tiene una cualidad muy particular que aprecio muchísimo: el deseo genuino de estudio, de experiencia y de diálogo e intercambio serio en un ambiente de amistad, respeto y reciprocidad bien logrado. Que se hayan dado a la tarea de leer Eros Violeta y abrir esta conversación es algo que valoro profundamente y me representa un regalo gigante. Este libro, como habrán notado, reúne 4 investigaciones que en su conjunto forman un complejo marco teórico sobre diversos temas interrelacionados. Aborda el trauma patriarcal y obstáculos del psicoanálisis. Examina las inquietudes y consecuencias psicopolíticas de un psicoanálisis que no critica el sistema sexo-género y explora la potencia y las limitaciones políticas del juego. Además, presenta una propuesta de imaginación corporeo-política para el psicoanálisis e imagina las posibilidades que manifiestan los procesos de simbolización que no cruzan el entramado edípico. Estos 4 artículos de investigación los escribí en diferentes momentos desde 2020 y en el marco de diferentes grupos de investigación. Estos fueron el resultado del trabajo posterior de lo que me quedé pensando después de escribir Psychoanalysis de Body and the Oedipal Plot y de mi trabajo clínico. Quiero decir que todo el embrollo conceptual que traigo en este libro es por haber hecho un trabajo de deconstrucción del Edipo previamente, pues tocar ese concepto central tiene efecto en otros conceptos dentro de la metapsicología y en la manera en que se piensa Eros, los símbolos, la simbolización y el lenguaje, así como el masoquismo, la erogeneidad, la erotización y lo psicopolítico.
Hace poco, un querido amigo psicoanalista me escribió ante un comentario que hice en un congreso planteando mi propuesta de revisión conceptual y me dijo, no sé con qué nos quedamos si seguimos el programa que propones, quizás apenas con el dispositivo psicoanalítico, que no es poco. Y creo que tiene razón. No puedo explicar esta complejidad conceptual en su conjunto en una presentación ahora. De por sí el libro, como ya vieron, es muy denso y su extensión es lo más corto que pude hacer porque no me gusta darle mucha vuelta explicativa a las cosas complicadas. Mi parte favorita del libro es el primer capítulo, Eros y el masoquismo erotopolítico. Y es el motivo por el que decidí llamar a este libro Eros Violeta, junto con la crítica al que hago en Canalizando un rayo violeta a la invención de la política heterosexual del sistema sexogénero que no deja de permear la manera en que el erotismo se ha pensado en el psicoanálisis. Entre quienes me han escrito en estos casi 2 meses de que se publicó Eros Violeta, lo que me han dicho con frecuencia que les ha llamado la atención es la propuesta feminista para el psicoanálisis que tiene el libro. A mí, honestamente, no es lo que más me llama la atención, sino que la complejización de Eros, de lo sexual, de la vida, la muerte y del erotismo como una acomodación narrativa. El lazo que puede existir entre cuerpo y lenguaje, el soma y lo político, y la pregunta por si los procesos de simbolización y de significación pueden escapar a la hegemonía heterocentrada. Lo que más me interesa es cómo la manifestación erótica de Eros se produce por un desplazamiento narrativo, un guión desde la alegoría y el afecto desplazado, la manera en que los efectos del mecanismo de represión, cuyo camino está guiado por la cultura, pueden dirigir a Eros en cierto erotismo por vías específicas de significación, y que estas vías han sido dotadas por la cultura heteropatriarcal, pero que son desmantelables. Como aquí la mayoría ya han leído el libro y ya 2 personas lo están presentando, no quiero detenerme tanto en mencionar cada concepto que trabajo, sino más bien compartir con ustedes algo de lo que surgió después de escribirlo y que no está en el libro, y qué efectos ha producido en mí desde entonces. Porque una cosa es lo que creí que estaba escribiendo y otra muy distinta lo que después ha empezado a revelarse como sus porqués y para qué suplementarios. El primer comentario del libro que me dijeron por ahí fue, está chida la portada. Y concuerdo, no sé si no la has visto. Y concuerdo, hubo un trabajo muy hermoso con el editor Bernardo Navarro, que además se dedica al psicoanálisis, después de que recibí la primera imagen. Y es que al recibir esa otra primera entrega, no me gustó nada. Con cara de pocos amigos y temblando de disgusto, le escribí un correo furiosa. ¿Qué es esto, Bernardo? Parece la tapa de un libro de meditación de ángeles. Con toda la paciencia, procedió a escucharme y junto con la diseñadora hicieron un maravilloso trabajo de recibir y transmitir lo que quería, más allá de las posibilidades que daba el título del libro. Y ojo, no demerito meditaciones o prácticas con ángeles, pero no son lo que hago. ¿O en algún sentido sí? Me lo pregunto, porque ese efecto corporal es muy valioso a pensar para mí, y pienso que habla del libro. Los efectos inesperados quizás sean los más auténticos, como suele haberlos en los comentarios que la gente hace de manera espontánea y que espero poder seguir recibiendo. ¿De qué hablaría esa reacción? No lo sé del todo y aún estoy abierta a recibirlo. Por lo pronto puedo decir que este libro quizás sí, en un sentido diferente que las meditaciones con ángeles, se trata de visualizaciones, de meditaciones y de la posibilidad de la imaginación y el diálogo con lo etéreo, con lo inconsciente y con aquello que está fuera del discurso heteropatriarcal. La imaginación puede abrirnos a un espectro simbólico distinto que a veces produce horror. También pienso que en mi esperanza de ese espectro hay algo de cursi, que transmitía esa primer portada que me había disgustado. Para mi sorpresa, la portada incluso comenzó a gustarme recientemente. Recientemente escuché, cuando se habla de feminismos y psicoanálisis, suele haber mucho discurso teórico,
pero poca experiencia clínica o una fundamentación psicoanalítica débil. Por eso me parece importante decir que este libro, aunque corto, es denso. Está lleno de metapsicología, de reflexiones sobre el mundo pulsional, la autoconservación, el narcisismo, las relaciones de objeto, el cuerpo como superficie de inscripción erotopolítica, el masoquismo erógeno, una disertación hacia una teoría erotopolítica y la posibilidad de repensar el trabajo alegórico y narrativo con la pulsión de vida y de muerte. Y no son reflexiones flotantes, están ancladas en este cuerpo que ha atravesado 23 años de análisis con distintos analistas, uno a su vez y cada uno en diferentes frecuencias semanales, además de una práctica clínica de 18 años, un tiempo en hospitales y la mayoría del tiempo en consulta privada. En mi experiencia psicoanalítica propia y en la escucha, me ha sido fundamental pensar la transferencia no solo como un fenómeno que ocurre por los oídos, sino como algo que pasa por el cuerpo entero. Entonces, el tema de la sensorialidad ha sido central. El efecto de la voz, los sonidos, la percepción en la neurodiversidad, el trauma, el embarazo, los estados alterados de conciencia, el autismo. Todo eso tiene efectos sobre el modo en que simbolizamos y fantaseamos. Y desde ahí se abren otras posibilidades de imaginación que escapan a la hegemonía del pensamiento heterosexual contenido en el Edipo. Por lo mismo verán que en el libro hablo a momentos de la sensorialidad de la carne, de la superficie del cuerpo y de su relación con los símbolos, las narrativas políticas, las alegorías de las que habla Spielrein y el heteropatriarcado. Precisamente porque mi trayecto psíquico y clínico ha abierto ese campo por vías de una sensorialidad divergente, puedo hacer una crítica al Edipo desde otro lugar que el más hegemónico. También abro campo a modos de simbolización que no son los del aparato patriarcal bajo el que hemos pensado que se construye el lenguaje, explorando incluso la posibilidad y la agencia de la telepatía. Así que aprovechen mi libro, critíquenlo, desháganlo, explíquenme en qué está mal, úsenlo de manera fragmentaria y como quieran, pero permítanse pensar con él si lo abren, porque es un libro con una posición teórica y experiencial, honestamente bastante creativa, rica y a la vez seriamente trabajada. Una cosa muy cómica del libro e incoherente que es una crítica al heteropatriarcado, pero está dedicado a un tal Brian y escrito mientras estoy embarazada. Ni modo, queridos amigues, fallé eróticamente como huelguista de útero y desde el feminismo decolonial. Y sin embargo, eso no quiere decir que no haya caminos aquí ofrecidos para imaginar lo que Eros puede ser. Evidentemente, si bien está atravesado por la experiencia, no es un libro anecdótico. No se toparán con algo maravilloso como Vaquera Invertida de Mackenzie Wark, ni con un Stone Boy Blues de Leslie Feinberg. Mis posibilidades de superficie corporal y mi capacidad de ligación erótica son más limitadas y más asimiladas al masoquismo corpóreo político heterosexual que describo, aunque sean creativas y pueda criticarme con gracia. Tampoco encontrarán un libro con viñetas clínicas. Me entra la moral. Esas experiencias se quedan en el consultorio si no tengo permiso explícito de quienes me han confiado su dolor. Tomo así este libro como un pasaje hacia otras posibilidades, desde mis limitaciones dentro del pensamiento heterosexual que me afecta corporalmente y también fuera de él, por mi sensorialidad y mis vías de imaginación. Quiero que existan territorios de pensamiento creativo. Me interesan especialmente las críticas que vengan desde fuera del pensamiento heterosexual para estirar ese cruce entre feminismos y psicoanálisis, y también desde el psicoanálisis hacia el feminismo para reforzar conceptualmente su entrelazamiento, o incluso desde otras disciplinas. Gracias por permitirme pensar esto con ustedes. Me emociona mucho escuchar lo que vendrá a continuación de parte de quienes han presentado una lectura crítica del libro. Muy bien, bueno, pues ya escucharon, es una invitación a leerlo, a trabajarlo, a deshacerlo y no sé cuántas cosas más. Mientras tanto, mientras eso sucede, a lo mejor tienen algún comentario,
¿Alguna pregunta? Algunos ya los leyeron. Aprovechen que está aquí Fer. Ahí en línea también. Si alguien quiere participar. No hay nadie por allá, porque yo no veo para acá atrás. Ustedes sí ven. ¿Algún comentario? Sí, Alfredo. Permítanme. Ah, Muchas felicidades, Fernanda. Los comentarios tanto de Paco como de Ale fueron muy iluminadores. Yo tengo varias preguntas, pero ya tendremos tiempo después de seguir trabajándolas, porque como dijeron, es un libro de trabajo. ¿Sí? El primer punto que sí quisiera agradecer es que es un libro metapsicológico, ¿verdad? Es un libro de una densidad teórica y de un detalle, digamos, conceptual importante, claro, pero también me llama la atención, para bien, cómo las conclusiones a las que llega son de orden técnico. ¿Cómo hacerle? O sea, es una metapsicología que abunda finalmente en cómo poder hacerle, cómo poder establecer una determinada escucha psicoanalítica que tenga ese elemento que muchas veces mencionas en el libro y hoy ahí ha salido de una manera muy clara, el proceso creativo de escuchar. Y esa diferencia que hace es que parece que se llega fácil a ella, pero no, metapsicológicamente no es fácil. El símbolo como algo clausurado, cerrado en sí, y la posibilidad a través de la metaforización de hacer surgir símbolos individuales. Eso me parece importante. Pero sí quisiera hacer una pregunta muy puntual, porque creo que es lo que está en el fondo del trabajo, ¿no? Porque hay algunas, digamos, referencias que a mí me tocan en lo personal por lo que yo trabajo, por mis investigaciones. Uno es la transferencia como disponibilidad y tu concepto de hospitalidad, por ejemplo, que de alguna manera se cruzan, pero el asunto de la carne, el asunto de la percepción. En tu primer libro, cuando trabajabas a François Dolto, creo que hay una frase que hace muchos años, de tu primer libro, lo traduzco, es un significante está siempre ligado a una sensación somática. ¿Sí? Y no deja de ser una definición claramente doltoniana, ¿sí? Pero me parece que la importancia que le das a la sensopercepción ancla en el primer Freud, ¿sí? Tal vez es un salto muy grande. En un primer Freud que no, que no ataca el símbolo como después lo hará Jones, que queda, digamos, apretado a las dimensiones de los ideales de la cultura. Pero la pregunta es esta, porque cito otra, perdón que lo cite, pero en, en tu libro, a mí el capítulo que más me convocó a trabajar es el capítulo
sobre el simbolismo. ¿Sí? Alegato por una simbolización más allá de la estructura patriarcal del lenguaje. Es casi una declaración de guerra. Es una declaración de guerra, ¿no? Desde alegato, ¿eh? De una simbolización más allá de la estructura patriarcal del lenguaje. Y bueno, lo hemos trabajado, pero ahí, en este capítulo, dices, en sus primeras ideas del símbolo, antes de que se ascribiera al simbolismo edípico, se trata de un símbolo que se refiere a otra cosa y señala un tiempo de la memoria y lo difiere. Es un símbolo que no aprende un saber y permite la diseminación del significado que enferma al paciente. Elogio así el texto de Rosaura Martínez, Psicoanálisis, una cura performativa, pues en mi perspectiva es justamente una genial forma de darle al símbolo el valor que tiene en su cura, en su desplazamiento y en su movilidad performativa. No se trata de la reiteración de una interpretación bajo el signo de Edipo, sino que se trata del movimiento de los símbolos tanto en el consultorio como en el espacio público. Es una declaración de principio, ¿sí? Y sabemos que estamos atados muchas veces a la referencia edípica como elemento simbólico cerrado que nos permite transitar más o menos con tranquilidad por nuestro quehacer. Pero, ¿cómo hacer para que en la escucha analítica se establezca ese movimiento de símbolos que no dependa únicamente de tener una posición teórica en contra de los símbolos cerrados? Es decir, cómo hacerle para que este tránsito libre, yo le he llamado proceso de regresión, ¿eh? No se encuentre en batalla con los símbolos que cierran edípicos, porque entonces esa libertad está atada al no del símbolo cerrado edípico. ¿Cómo establecer ese movimiento de los símbolos? Tu ejemplo de la terapia de ángeles. Dijiste algo muy importante. ¿Quién sabe si funcionan o quién sabe qué será eso? Pero de que mueven al cuerpo, lo mueven. O sea, ¿qué tanto el análisis hoy es sin ese movimiento del cuerpo? Es una pregunta así. No sé si fui muy rebuscado, pero Sí, gracias. buenísimo. Sí, justo, o sea, hay varias cosas aquí que yo necesito seguir trabajando porque volví a leer mi libro, ¿no? Y o sea, como me hice muchas bolas. Me di cuenta que el último capítulo yo lo escribiría ahora totalmente distinto, como con un poco más de claridad quizás, pero a la vez con mucho más preguntas que donde se escuche más mi voz, porque ahí como, o sea, lo que hice en ese último capítulo fue agarrar teoría de Freud, de qué es el símbolo para Freud, ir recorriendo, pero sin acabar como de plantearme las preguntas eh, necesarias ahí, ¿no? Y volviéndolo a releer en mi libro una vez más, me doy cuenta que esa pregunta alrededor del símbolo está desde este primer capítulo que les digo que es mi favorito, que es Eros Violeta, ¿no? Porque justo Eros, lo que planteo en el recorrido de inicio es, bueno, Freud hablaba de un Eros anteriormente que tenía que ver con lo sexual, que tenía que ver con el campo de lo sensorial, ¿no? Como de esa respuesta. Y después se habla del erotismo como algo que se reprime, retorna y entonces en un trabajo de representación, ¿no? Aparece el erotismo. Y me parece que en ese mismo sentido va
el campo de lo simbólico en Freud, ¿no? O sea, él habla como de este impacto, él habla de dos diferentes, o sea, él tiene dos diferentes modos básicamente de explicar cómo los símbolos se forman. Y a mí eso es lo que me interesa mucho, ¿no? Porque en un primer momento va a hablar de este símbolo némico del recuerdo, y ahí nos va a incluir continuamente en diferentes ejemplos con Ana O, con Emi, con Lucy, cómo sensaciones olfativas, por ejemplo, generan ese símbolo, ¿no? O sea, solo a través de esa sensorialidad aparece un primer símbolo de la memoria, ¿no? Pero después o sea, después va a empezar a hacernos bolas con diferentes conceptos como representants, por ejemplo, para hablar ya no solo como de una función de desplazamiento de contenido, sino para hablar de una elaboración distinta que tiene que ver con eso ligado a contenido anterior, ¿no? Y después de eso, no solo va a ser a un contenido anterior, sino como a una trama heteronormativa que es la del Edipo. Y hay un salto muy grande que él va a hacer teóricamente, que no nos va a acabar de explicar cómo hizo, ¿no? Que tiene que ver con justo cómo el símbolo se adscribe como señaló Ale hace rato, ¿no? Cómo el símbolo se adscribe al parentesco. Sí, y creo que ahí hay como un lazo muy misterioso que a mí me tiene muy intrigada y que yo creo que es la base de lo que he estado trabajando, pero no he sabido cómo trabajarlo, que tiene que ver cómo el cuerpo y cómo eso que es Eros se transforma después en símbolos, en lazo social, porque toda la articulación del libro también lo que está intentando hacer es como esta articulación psicopolítica, ¿no? Pero uno puede ir cada vez más, escarbando más, escarbando más, escarbando más, y una capa de profundidad más tiene que ver con cómo ese eros tiene que ver con el símbolo y qué es lo que hemos pensado como simbólico. Entonces, curiosamente, estos 4 escritos que yo hice, para mí parecían como en un inicio temas que estaban totalmente por diferentes lados, los publiqué en diferentes momentos y después me doy cuenta que estos 4 tenían que ver con Eros Violeta, ¿no? O sea, era lo que los unía, pero ahora me doy cuenta que en una capa más tiene que ver cómo lo sensorial está ligado al símbolo, cómo sucede eso, ¿no? Y creo que es fundamental para pensar en la clínica y por algo como mi siguiente tema en el que quiero trabajar y que vine a trabajar con ustedes en un momento que me invitaron era el tema de la telepatía, ¿no? Porque justo hablando de la transferencia que mencionabas, Valencia, pienso que o sea, en un inicio Freud hablaba de esta transferencia de huellas némicas, ¿no? Como de información de una huella a otra. Y después esa transferencia se podía pensar como una transferencia de pensamiento que nunca quedaba clara en sus escritos si era dirigida de una persona a otra o cómo funcionaba, o era a la persona del analista como entendiéndolo como una representación de eso que le significaba el otro, ¿no? Pero ya para hablar como de estos conceptos que van involucrando la transferencia de energía, ya eso incluye como esta gran pregunta de cómo es que eso corporal o eso carnal se adscribe al símbolo, o cuál es la diferencia entre representar y cuál es qué es lo que se va a considerar símbolo o no, y si es que existen otros modos de simbolizar que no sean a través del entramado edípico, ¿no? O sea, por lo pronto aquí en Freud, él nos está dejando claro que él tiene una postura acerca de un símbolo que no necesariamente queda ligado a ese aparato, eh, a esa forma de lazo que tiene que ver con el Edipo y que se replica en la transferencia, ¿no? Pero por otro lado, tenemos otra serie de conceptos en su obra, como esa transferencia entre huellas energéticas, que nos puede dar como bastante agencia para pensar en que la transferencia no solo ocurre como en esas dinámicas edípicas. Y creo que eso, o sea, a mí me tiene también muy intrigada, por ejemplo, el tema del fin de análisis para los lacanianos, ¿no? Porque ese fin de análisis está circunscrito a esa trama edípica y a ese modo de pensar en transferencia al analista, ¿no?
O sea, ese tema de fin de análisis no deja de estar ligado a ese entramado que piensa el símbolo solamente dentro de una circulación heteropatriarcal. No porque sean hombre, mujer o algo así como en ese lazo, sino como en la manera en que se circula el significante. Y no sé si estoy siendo clara, como mientras voy hablando me voy haciendo bolas, pero por ahí va. Un poco eso es lo que estabas como abriendo. Sí, desde luego, tú lo dices bien, porque la palabra creo que más cercana es el misterio que implica cómo explicar, cómo comprender o cómo sostener la idea del encarnado, de lo que se encarna, es decir, esa sensación que hace símbolo. Mm, Un poco como aquella frase famosa de Derrida que decía, el gran misterio es cómo la fuerza deviene un sentido. Acá es un poco diferente, pero cómo la sensación se amarra a un símbolo que luego rigidiza, voy a ser atrevido, hace científico el proceso. Y entonces ahí uno se mueve muy cómodamente, porque es aceptado por el otro científico. En cambio, lo otro queda en un terreno como la telepatía. Este, y si lo que hacemos es más cercano a eso en tanto un asunto de hospitalidad de la dimensión del otro, en cuanto a el otro desabrochado, digamos, y lo que implica para nosotros, ¿sí? ¿Cómo se piensa eso? Gracias, Fernanda. Sí, y pienso esto que ahorita estamos comentando junto con lo que mencionabas hace un rato, al esta pregunta que tú abriste como de, bueno, sí, desmantelar el Edipo y entonces, ¿qué es lo que queda en lugar de eso? ¿No? O sea, creo que justo se conectan ahí estas preguntas que han surgido entre nosotros hoy, porque de alguna manera tiene que ver con cómo se puede desplazar o hacer otros procesos de significación. Creo que quizás pueda irse abriendo la pregunta aún más a la medida en que podamos ir trabajando el tema del cuerpo y de los símbolos, ¿no? Porque eso es lo que quizás dé lugar a poder pensar en otras posibilidades, ¿no? Y aquí apunto mucho justo también al tema de la imaginación, porque en ese último capítulo del símbolo, ¿no? Para mí es muy importante diferenciar entre un momento en donde Freud, en el proyecto de psicología para neurólogos, va a hablar de la alucinación del pecho, ¿no? Y de alguna manera para mí es como un modo de inscripción que tiene que ver con un imaging, ¿no? Y ya después va a hablar de otro proceso de simbolización que no, o sea, que se monta sobre ese, pero que no necesariamente es eso. Pero ¿qué otras posibilidades da ese momento del imaging, ¿no? Por ejemplo, ahorita se me ocurre, ¿no? Con esto de las visualizaciones de ángeles, etcétera, pues quizás hay muchísima potencia política ahí en el sentido de que hay una serie de visualizaciones y de imagings que quizás pudieran habilitar algo distinto si eso encontrara vías de significación posibles, ¿no? Pero bueno, eso es lo que se me ocurre. Gracias, Fer. ¿Perdón? ¿Alguien? ¿Quién? A ver. A ver, felicidades. A ver. Felicidades, enhorabuena. Gracias a quienes participan compartir su mirada sobre el texto. Felicidades, Marifer. Excelentes comentaristas. ¿Qué más? Sí, excelentes comentarios, estoy de acuerdo. Muy bien. Ok, bueno, pues si no hay más, Fer, muchísimas gracias. Creo que hay mucho
muchísimo que trabajar. Pensaba yo en las capas de posibilidades de cuestionamiento en un momento dado, a partir, por un lado, el Edipo, como hasta el final, yo lo pondría hasta el final, y la parte sensorial y de huellas némicas lo pondría yo al principio, y cómo esto deviene o no, y en dónde cambia esa lectura. Dónde aparece la lectura edípica, porque si estamos hablando de huellas y de cuerpo erógeno, como cuerpo erógeno, ahí no hay Edipo, digamos, podemos explicarlo como un Edipo, pero en realidad en esa huella, ¿qué es lo que hay, no? Y cómo es que deviene después en elementos explicativos para ponerlo en el Edipo. A partir de también del comentario de Ale, algo que dijo de lo neutro, en un momento dado pensaba yo en el asunto de la bisexualidad también, ¿no? Alguien dijo alguna vez que si fuéramos bisexuales seríamos dioses y como somos humanos somos neutros, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay elementos importantes también para pensar. Y el asunto de lo encarnado, ¿no? Que es un término que a mí me encanta particularmente. La primera vez que lo escuché fue del recién fallecido Marcelo Viñar, a partir de justamente cómo estas huellas generan la posibilidad de dar elementos políticos también y de lazo social al final, ¿no? Ujú. Hay una pregunta. Sí. No, de acá, ¿La leo? podría- Fer, bueno, ¿sí? Bueno. Para que no te voltees. ¿Podrías hablar un poco más sobre cómo estás pensando lo corpo político y su relación con la transferencia? Sí, gracias, Berenice. Lo corporopolítico, como lo estoy pensando, es el cuerpo es intervenido, ¿no? Sensorialmente por estímulos exteriores que de alguna manera se significan de manera política. Y entonces esas vías de significación las estoy pensando también como políticamente ordenadas a través de ese entramado edípico y de ese entramado heterosexual de manera hegemónica, ¿no? Pero puede no suceder así. Entonces, la manera en que el cuerpo hegemónicamente tiende a representar, por la manera en que la cultura está ordenada, tiende a ser, por ejemplo, en esa del aparato edípico y esa forma como de desarrollo, podríamos decir, o de caminos eróticos, que tienden a ordenarse, por ejemplo, en una noción de qué es el amor, qué es la familia, como algo, como un sueño puede significar la castración, etcétera, ¿no? Pero, bueno, perdón, se me mezcla esto con lo que estábamos hablando antes. Ahorita me vienen estos ejemplos que daba de Ferenczi y Melanie Klein, ¿no? Donde hablan de esa exploración de los símbolos como siempre algo que se busca en el cuerpo, ¿no? Pero esa búsqueda del cuerpo, nosotros también podemos hacer una crítica de que está circunscrita a ciertos entramados políticos. Y en ese sentido, esa significación de lo que el cuerpo es, o sea, está como también liderada por una cuestión política, ¿no? Lo corporopolítico en ese sentido lo pienso así. Hay una relación entre la manera en que simbolizamos con eso político que está como eh, incorporado. Y cuál es su relación con la transferencia, tiene que ver como también con este encuentro con otro cuerpo, ¿no? Y con, o sea, para mí todavía ese tema de cómo se enlaza con la transferencia está ahorita muy en bronca, porque justo como mencionaba antes, la transferencia puede ser pensada desde muchos diferentes lugares, ¿no? O sea, se puede pensar la transferencia como la transferencia energética entre huellas, de tal modo que es una cuestión como de símbolos dentro de la memoria y en ese sentido lo corporopolítico o ese efecto corporal sería como de vuelta, o sea, como una cuestión como masoquista en el sentido de que va hacia adentro y sigue representando de un lugar a otro, o puede tener que ver
con un intercambio de información casi telepática, que se da en un encuentro, ¿no? Entonces, pues eso. No sé si nada más hice más bolas o... Pero estoy un poco hecha bolas en este momento. Muy bien. ¿Algo más? ¿No? Bueno, pues muchas gracias, Fer. Tú nos has permitido tener esta fiesta, Muchas esta gracias. presentación, y muchas felicidades por tu embarazo. Brian también, felicidades. Y bueno, aparte el libro, todo Gracias. todo muy bien. Muchas gracias, gracias. Vamos a un brindis.